La princesa de Cleves. Madame de Lafayette. Segunda parte. Ya sabéis la amistad que nos une a Sancerre y a mí. Sin embargo, se enamoró de la señora de Tournon hace 2 años, y me lo ocultó con mucho cuidado, así como a todo el mundo. Yo estaba muy lejos de sospecharlo. La señora de Tournon parecía aún inconsolable de la muerte de su marido, y vivía en un retiro austero. La hermana de Sancerre era casi la única persona a quien ella viera y fue en casa de esta donde él se enamoró. Una noche que debía darse una comedia en el Louvre, y que ya no se esperaba más que al rey y a la señora de Valentinois para comenzar, vinieron a decir que ésta se había indispuesto y que el rey no vendría. A todos se les ocurrió que la indisposición de la duquesa debía ser algún disgusto con el rey. Sabíamos los celos que él había tenido del mariscal de Brissac mientras que aquel había estado en la corte, pero el mariscal se había vuelto al Piamonte hacía algunos días y no podíamos imaginar la causa de este desagrado. Estando hablando yo de esto con Sancerre, el señor de Anville entró en la sala y me dijo en voz muy baja que el rey tenía una aflicción y una cólera que daba lástima. Que en una reconciliación habida entre él y la señora de Valentinois, hacía pocos días, tras unas peleas que había tenido por el mariscal de Brissac, el rey le había dado un anillo, pidiéndole que lo usara. Que mientras ella se vestía para ir a la comedia, notó que no tenía puesto el anillo, y le preguntó el por qué, que ella se mostró sorprendida de no tenerlo. Que se lo había pedido a sus doncellas y que éstas, por desgracia o por no haber sido prevenidas, habían respondido que hacía 4 o 5 días que no lo habían visto. Ese tiempo es precisamente el de la partida del mariscal de Brissac, prosiguió el señor de Anville. El rey no dudó que ella le había dado el anillo al decirle adiós. Esta idea despertó de tal manera sus celos, todavía mal apagados, que, contra su costumbre, se arrebató y le hizo 1000 reproches. Acaba de entrar en sus habitaciones muy afligido. Pero no sé si lo está más por la idea de que la señora de Valentinois ha sacrificado su anillo que por el temor de haberla disgustado con su enojo. Enseguida que el señor de Anville hubo acabado de contarme esta noticia, me acerqué a Sancerre para decírselo. Se lo referí como un secreto que acababan de confiarme y prohibiéndole que lo repitiera. Al día siguiente fue bastante temprano a casa de mi cuñada, encontró a la señora de Tournon a la cabecera de su cama. Ella no quería a la señora de Valentinois y sabía que mi cuñada no tenía de qué estarle grata. Sancerre había estado en su casa al salir de la comedia. Le había contado la pelea del rey con la duquesa, y la señora de Tournon había ido a contársela a mi cuñada, sin saber o sin pensar que era yo quien se la había contado a su amante. Cuando me acerqué a mi cuñada, ésta le dijo a la señora de Tournon que se me podía confiar lo que ella acababa de decirle, y, sin esperar el permiso de la señora de Tournon, me contó palabra por palabra todo lo que yo le había dicho a Sancerre, la noche precedente. Podéis imaginaros lo que me sorprendí. Miré a la señora de Tournon, ella me miró algo confusa. Su turbación me dio sospechas. Yo no le había contado aquello más que a Sancerre, se había separado de mí al final de la comedia sin decirme el porqué. Recordé haberle oído ponderar en extremo a la señora de Tournon, todos estos hechos me abrieron los ojos, y no me costó mayor esfuerzo comprender que existían relaciones galantes entre los dos, y que la había visto después que se separó de mí. Me molestó tanto ver que me ocultaba aquella aventura, que dijo varias cosas que hicieron comprender a la señora de Tournon la imprudencia que había cometido. La acompañé hasta su carruaje, y, al despedirme, le afirmé que envidiaba la dicha de aquel que le había contado el enojo del rey con la señora de Valentinois. Enseguida fui a ver a Sancerre. Le hice reproches y le dije que sabía su pasión por la señora de Tournon, sin decirle cómo la había descubierto, se vio obligado a confesármela. Yo le conté entonces cómo la había sabido, y él me contó el detalle de su aventura. Me dijo que a pesar de ser él el menor de su familia y no podía pretender semejante partido, ella estaba resuelta a casarse con él. No podía ser mayor mi sorpresa. Le dije a Sancerre que apresurara la conclusión de aquel matrimonio, y que no había cosa que no tuviese que temer de una mujer que poseía el artificio de sostener ante los ojos del público un personaje tan ajeno a la realidad. Me dijo que ella había estado realmente afligida, pero que la inclinación que había sentido por él había vencido aquella aflicción, y que no había podido dejar advertir de golpe aquel cambio tan grande. Me dijo además varias otras razones para disculparla,
que me hicieron ver hasta qué punto estaba enamorado, me aseguró que le haría consentir en que yo supiese la pasión que tenía por ella, puesto que era ella misma quien me la había hecho conocer. La obligó en efecto, aunque con mucho trabajo, y desde entonces estuve al cabo de sus confidencias. Nunca he visto a una mujer tener una conducta tan honesta y tan agradable para con su amante, sin embargo, siempre me chocaba su empeño en aparentar aflicción. Sancerre estaba tan enamorado y tan contento del modo como procedía con él, que casi no se atrevía a pedirle que no retardase la celebración del matrimonio por temor de que ella no creyese que la deseaba más bien por interés que por verdadera pasión. Le habló, sin embargo, y ella pareció resuelta a casarse con él, hasta comenzó a abandonar el retiro en que vivía y a volver a frecuentar la sociedad. Iba a casa de mi cuñada a horas en que muchos personajes de la corte se encontraban en ella. Sancerre solo iba raras veces, pero los que estaban allí todas las noches y la veían con frecuencia la encontraban muy agradable. Poco tiempo después que hubo comenzado a abandonar su soledad, Sancerre creyó notar cierto enfriamiento en la pasión que tenía por él. Me habló de esto varias veces sin que yo diera algún fundamento a sus quejas, pero, al fin, como me dijera que en vez de concertar el enlace lo aplazaba, comencé a creer que tenía razón para estar inquieto. Le respondí que si la pasión de la señora de Tournon disminuía después de 2 años, no había de qué sorprenderse, que, aun cuando sin haber disminuido, no fuera tan poderosa como para obligarla a casarse con él, no debía de quejarse. Que ese casamiento le haría un gran daño ante el público, no solamente porque no era un partido bastante bueno para ella, cuanto por el perjuicio que causaría a su reputación, de manera que lo único que él debía desear es que ella no lo engañara y le diera falsas esperanzas. Le dije, además, que si ella no tenía la resolución de casarse con él o que si además le confesaba que amaba a otro, no debía por eso arrebatarse ni quejarse y que, por el contrario, debía conservar hacia ella estimación y gratitud. Os doy, le dije, el consejo de lo que haría en vuestro caso, porque la sinceridad me domina de tal suerte, que creo que si mi querida, y hasta mi mujer, me confesara que amaba a alguien, me afligiría sin enconarme y dejaría el papel de amante o de marido para aconsejarla y compadecerla. Estas palabras hicieron sonrojar a la señora de Clevis, y estableció cierta relación con el estado en que se encontraba, lo que la sorprendió y causó una turbación de que le costó reponerse. Sancerre le habló a la señora de Tournon, prosiguió el señor de Clevis. Le dijo todo lo que yo le había aconsejado, pero ella lo tranquilizó con tanto empeño y pareció tan ofendida de mis sospechas, que lo convenció por completo. Aplazó sin embargo el casamiento para después de un viaje bastante largo que él iba a hacer. Pero ella se condujo tan bien hasta su partida, y parecía tan afligida, que creí, lo mismo que él, que lo amaba verdaderamente. Partió hace próximamente 3 meses. Durante su ausencia vi poco a la señora de Tournon. Me habéis ocupado por completo, y respecto de él solo sabía que pronto iba a volver. Anteayer, al llegar a París, supe que ella había muerto. Mandé saber a su casa, si tenían noticias de Sancerre. Me dijeron que había llegado la víspera, que era precisamente el día de la muerte de la señora de Tournon. Fui a verle enseguida, comprendiendo muy bien el estado en que lo encontraría, pero su aflicción era mucho mayor de lo que yo había imaginado. Jamás he visto dolor tan profundo y tan tierno. Apenas me vio, me abrazó, rompiendo a llorar. No la veré más, me dijo, no la veré más, ha muerto. Yo no era digno de ella, pero pronto la seguiré. Después de esto calló. Y luego, de tiempo en tiempo, repitiendo siempre, no la veré más, ha muerto, volvía a los gritos y a las lágrimas, y permanecía como un hombre que ha perdido el juicio. Me dijo que no había recibido con frecuencia cartas suyas durante la ausencia, pero que eso no lo había sorprendido, porque la conocía y sabía lo que le costaba decidirse a mandar cartas. No dudaba que se hubiera casado con él a su regreso. La consideraba como la más amable y la más fiel de las mujeres, y la perdía en el momento en que pensaba unirse a ella para siempre. Todos estos pensamientos lo sumían en una aflicción violenta, que lo abrumaba por completo, y confieso que no podía menos de sentirme impresionado. Me vi sin embargo obligado a dejarlo para ir a ver al rey, prometiéndole que volvería enseguida. Volví, en efecto,
y jamás he tenido mayor sorpresa que al verle completamente cambiado de cómo lo dejé. Estaba de pie en su cuarto, con expresión furiosa, yendo, viniendo y deteniéndose como si estuviese fuera de sí. Entrad, me dijo, venid a ver al hombre más desesperado de todos. Me siento 1000 veces más desgraciado de lo que era hace un rato, y lo que acabo de saber de la señora de Tournon es peor que su muerte. Creí que el dolor le perturbaba por completo, y no podía imaginar que pudiera haber algo peor que la muerte de una mujer a quien se ama y de quien se es amado. Le dije que mientras que su aflicción había tenido límites la había aprobado y la había compartido, pero que dejaría de compadecerle si se abandonaba a la desesperación y si perdía el juicio. Me sentiría muy feliz de haberlo perdido y la vida también, exclamó, la señora de Tournon me era infiel, y he conocido su infidelidad y su traición al día siguiente de saber su muerte, en el momento en que mi alma estaba penetrada del más vivo dolor y del más tierno amor que jamás hubiera existido. Oh, en el momento en que su recuerdo estaba en mi corazón como la cosa más perfecta y la más admirable para conmigo. Y descubro que me he equivocado, y que no merece que la llore. Sin embargo, estoy tan afligido por su muerte como si me fuera fiel, y su infidelidad me ofende como si no hubiera muerto. Si hubiera sabido su cambio antes que su muerte, los celos, la cólera, la rabia, me hubieran dominado, y me hubieran templado en cierto modo, contra el dolor de su pérdida. Pero estoy en un estado en que no puedo ni consolarme ni odiarla. ¿Podéis imaginaros si me sorprendió lo que me decía Sancerre? Le pregunté cómo había sabido lo que me acababa de decir. Me contó que un instante después que yo saliera de su cuarto, Stourbille, que es su amigo íntimo, pero que sin embargo ignoraba su amor por la señora de Tournon, había estado a verle. Que antes de tomar asiento se había puesto a llorar, y que le había dicho que le pedía perdón por haberle ocultado lo que le iba a decir, que le rogaba le tuviese lástima, y que viera en él al hombre más afligido del mundo a causa de la muerte de la señora de Tournon. Al oír este nombre me dijo Sancerre, me sorprendió de tal modo que, aunque mi primer impulso fue decirle que más afligido estaba yo que él, no tuve, sin embargo, el valor necesario para hablar. Él prosiguió y me dijo que estaba enamorado de ella desde hacía 6 meses. Que siempre había querido decírmelo, pero que ella se lo había prohibido expresamente y con tanta autoridad, que no se había atrevido a desobedecerla, que ella lo había correspondido casi al mismo tiempo que él se enamorara. Que habían ocultado su pasión a todo el mundo, que nunca había ido a casa de ella públicamente, que había tenido la suerte de consolarla de la muerte de su marido, en fin, que se iba a casar con ella en el momento en que había muerto. Pero que este casamiento, que era un resultado de la pasión, hubiera parecido un resultado del deber y la obediencia. Que ella había obtenido de su padre que le ordenara que se casara con él, a fin de que no pareciera demasiado grande su cambio de conducta, que había sido tan contraria al matrimonio. Mientras que Stourbille habló me dijo Sancerre, presté fe a sus palabras que juzgué verosímiles, porque el tiempo en que me dijera que había comenzado a amar a la señora de Tournon era precisamente el que mediaba de cuando la noté cambiada. Pero un momento después lo creí un mentiroso, o por lo menos un visionario, estaba dispuesto a decírselo, pensé luego en aclarar más aquello, lo interrogué, le manifesté dudas. En fin, tanto hice para tener la seguridad de mi desdicha, que me preguntó si yo conocía la letra de la señora de Tournon, y puso sobre mi cama 4 cartas y su retrato. Mi hermano entró en ese momento. Stourbille tenía la cara tan llorosa, que se vio obligado a salir para no ser visto. Me dijo que volvería a la noche para recoger lo que me dejaba, y yo hice retirar a mi hermano son pretexto de que me sentía mal, tal era la impaciencia que tenía por ver las cartas, esperando encontrar en ellas algo que me persuadiera de que no era verdad todo lo que me había dicho Stourbille. Pero ay, ¿qué fue lo que encontré? ¡Qué ternura! ¡Qué juramentos! ¡Qué seguridades de que se casaría con él! ¡Qué cartas! Jamás me escribió nada parecido. Así es, agregó, que siento al mismo tiempo el dolor de la muerte y el de la infidelidad. Son 2 males que con frecuencia han sido comparados, pero que no han sido sentidos al mismo tiempo por nadie. Confieso, para vergüenza mía, que siento más su pérdida que su perfidia, no puedo encontrarla lo bastante culpable como para consentir su muerte. Si viviera tendría el placer de hacerle reproches,
y de vengarme de ella haciéndole conocer su injusticia, pero no la veré más, proseguía, no la veré más, este mal es el más grande de todos los males, quisiera devolverle la vida a costa de la mía. ¿Qué deseo? Si resucitara viviría para Stourbille. ¡Qué feliz era! Ayer exclamaba, ¡qué feliz! Era el hombre más afligido del mundo, pero mi aflicción era razonable y encontraba algún alivio en pensar que nunca me consolaría, hoy todos mis sentimientos son injustos. Pago a una pasión fingida que tuvo por mí el mismo tributo de dolor que creía deber a una pasión verdadera. No puedo ni amar ni odiar su memoria, no puedo consolarme ni afligirme. Por lo menos me dijo volviéndose de pronto hacia mí, haced, os lo suplico, que no vea jamás a Stourbille. Su solo nombre me causa horror. Sé bien que no tengo por qué quejarme de él, yo tuve la culpa al ocultarle que amaba a la señora de Tournon, si lo hubiese sabido, él no se hubiera prendado de ella y ella no me hubiera sido infiel, vino a verme para confiarme su dolor, me da lástima. Ah. Y es con razón, exclamó, amaba a la señora de Tournon, era correspondido y no la verá más, comprendo sin embargo que no puedo dejar de odiarlo. Os suplico una vez más que hagáis de modo que no lo vea. Sancerre se puso de nuevo a llorar, a deplorar a la señora de Tournon, a hablarle y a decirle las cosas más tiernas del mundo, pasó otra vez a su odio, a las quejas, a los reproches e imprecaciones contra ella. Al verle en un estado tan violento, comprendí que necesitaba alguna ayuda para poder calmar su espíritu, mandé llamar a su hermano, de quien acababa de separarme en palacio, fui a hablarle en la antecámara antes de que entrara, y le conté el estado en que estaba Sancerre. Dimos órdenes para impedir que viese a Stourbille, y empleamos parte de la noche en tratar de que se conformara. Esta mañana, lo encontré más afligido aún, su hermano quedó con él y yo me vine a vuestro lado. No se puede estar más sorprendida de lo que estoy yo, dijo entonces la señora de Clevis, pues creía a la señora de Tournon incapaz de amar y de engañar. La habilidad y el disimulo, dijo el señor de Clevis, no pueden ir más lejos de donde los ha llevado ella. Observad que, cuando Sancerre creyó que había cambiado para con él, eso era cierto, así como que había comenzado a amar a Stourbille. Le decía a este último que la consolaba de la muerte de su marido, y que él era la causa de que abandonara su retiro. Y a Sancerre le hacía ver que era porque habíamos resuelto que no siguiera demostrando estar tan afligida. Se empeñaba con Stourbille en ocultar sus relaciones, y en aparentar que se casaba con él por orden de su padre, como una consecuencia del cuidado con que velaba por su reputación, y esto era para abandonar a Sancerre sin que tuviera motivo de queja. Es preciso que vaya a ver a ese desdichado, prosiguió el señor de Clevis, y creo que será preciso que vos también volváis a París. Es tiempo de que frecuentéis la sociedad y que recibáis, como no es posible que dejéis de hacerlo, el número infinito de visitas que os esperan. La señora de Clevis consintió en regresar, y volvió al día siguiente. Se sintió más tranquila que antes respecto al señor de Nemours, todo lo que le había dicho la señora Deschartres al morir, y el dolor de su muerte, habían amortiguado de tal manera sus sentimientos que creyó que se habían borrado por completo. La misma tarde que llegó, la Delfina la fue a ver, y, después de haberle demostrado lo que había compartido su aflicción, le dijo que, para apartarla de esas ideas tristes, la iba a contar todo lo que había pasado en la corte durante su ausencia, y enseguida le refirió varias cosas particulares. Pero lo que más deseo haceros saber, agregó, es que es indudable que el señor de Nemours está apasionadamente enamorado, y que sus amigos más íntimos no solo no están en el secreto, sino que no pueden adivinar quién es la persona a quien ama. Sin embargo, ese amor es lo bastante grande como para que descuide o, mejor dicho, abandone las esperanzas de una corona. La Delfina le contó enseguida lo ocurrido respecto de Inglaterra. He sabido lo que acabo de contaros, prosiguió, por el señor de Anville, y me dijo esta mañana que el rey mandó llamar ayer al señor de Nemours, a causa de las cartas de Ligneroyes, quien quiere regresar y le ha escrito al rey que no puede excusar más ante la reina de Inglaterra, los retardos del señor de Nemours, que esto la está comenzando a ofender, porque si bien no hubiera comprometido positivamente su palabra, había dicho lo bastante como para arriesgar un viaje. El rey leyó esta carta al señor de Nemours, quien, en lugar de hablar seriamente, como había hecho al principio, no hizo más que reír, bromear y burlarse de las esperanzas de Ligneroyes.
Dijo que toda Europa condenaría su imprudencia si se arriesgaba a ir a Inglaterra como un pretendiente a marido de la reina, sin estar seguro del éxito. Me parece, además agregó, que elegiría mal el momento para hacer ese viaje, ahora que el rey de España hace tantas instancias para casarse con esa reina. No sería quizás un rival muy temible en una galantería. Pero me imagino que, tratándose de un casamiento, vuestra majestad no me aconsejaría que me midiese con él. Os lo aconsejaría en este caso, repuso el rey, pero no tendríais nada que disputarle. Sé que tiene otros pensamientos, y, aun cuando no los tuviese, la reina María se encontró demasiado mal bajo el yugo de España para creer que su hermana quiera volver a aceptarlo, y que se deje deslumbrar por el brillo de tantas coronas juntas. Si no se deja deslumbrar, replicó el señor de Nemours, es de suponer que querrá ser feliz por el amor. Amó a Milord Courtenay hace ya algunos años. También fue amado por la reina María, que se hubiera casado con el consentimiento de Inglaterra, sin que se diera cuenta de que la juventud y la belleza de su hermana Isabel lo halagaban más que la esperanza de reinar. Vuestra Majestad sabe que los violentos celos que tuvo la llevaron a hacer encarcelar al uno y a la otra, hicieron desterrar después a Milord Courtenay, y la determinaron al fin a casar con el rey de España. Creo que Isabel, que está ahora en el trono, hará regresar dentro de poco a ese Milord, y que escogerá a un hombre a quien ha amado, que es muy amable y que ha sufrido tanto por ella, más bien que a otro a quien no ha visto nunca. Sería de vuestra opinión, replicó el rey, si Courtenay viviera aún. Pero hace algunos días supe que ha muerto en Padua, donde estaba proscripto. Ya veo, agregó al despedirse del señor de Nemours, que será necesario concertar vuestro casamiento como el del Delfín, mandando embajadores a casarse con la reina de Inglaterra. El señor de Anville y el vidamo, que estaban junto al rey con el señor de Nemours, están persuadidos de que es la misma pasión que le domina la que lo aparta de tan alto propósito. El vidamo, que lo ve con más intimidad que nadie, le ha dicho a la señora de Martigues que ese príncipe ha cambiado tanto, que no lo reconoce. Y, lo que más le sorprende, es que no le conoce ninguna relación ni tampoco tiene horas en que desaparezca, de modo que cree que no tiene inteligencias con la persona a quien ama, y lo que torna desconocido al señor de Nemours, es que ame a una mujer y ésta no le corresponda. ¡Qué veneno para la señora de Clevis, aquellas palabras de la Delfina! ¿Cómo podía no reconocerse en aquella persona de quien ignoraba el nombre, y cómo no sentirse penetrada de agradecimiento y de ternura al saber, por un conducto que no podía serle sospechoso, que aquel príncipe, que había interesado su corazón, ocultaba su pasión a todos, y desdeñaba por amor hacia ella las esperanzas de una corona? Así es que no pudo expresar lo que sintió y la turbación que se produjo en su alma. Si la Delfina la hubiera mirado con atención, fácilmente hubiera notado que las cosas que acababa de decirle no le eran indiferentes. Pero, como no tenía ninguna sospecha, siguió hablando sin parar mientes. El señor de Anville agregó, que, como acabo de decíroslo, me ha dicho todos estos detalles, cree que yo estoy más al cabo que él, y tiene tan grande opinión de mis encantos, que está persuadido de que yo soy la única persona que puede haber causado tan grandes cambios en el señor de Nemours. Estas últimas palabras de la Delfina causaron a la señora de Clevis otra turbación muy diferente de la que había sentido momentos antes. Poco me costaría pensar cómo el señor de Anville le respondió, pues bien se alcanza, señora, que se necesita una princesa tal como sois vos para hacer despreciar a la reina de Inglaterra. Os lo confesaría si lo supiera, replicó la Delfina, y lo sabría si eso fuera verdad. Esa clase de pasiones no escapan a la vista de las que las causan, son las primeras en advertirlas. El señor de Nemours no me ha demostrado nunca más que leves complacencias. Pero hay, sin embargo, tan grande diferencia entre cómo le veía antes y la forma como vive ahora, que puedo aseguraros que no soy yo la causa de la indiferencia que tiene por la corona de Inglaterra. Permanezco aquí, a vuestro lado, agregó la Delfina, sin recordar que tengo que ir a ver a la princesa real. Sabéis que la paz está casi concluida. Pero ignoráis que el rey de España no quiso aceptar ningún artículo, sino a condición de ser él quien se case con esa princesa, en vez de su hijo, el príncipe Don Carlos. Al rey le costó mucho trabajo resolverse, por último consintió, y acaba de ir a hacerle saber esta noticia a la princesa. Creo que va a estar inconsolable,
No es cosa que pueda ser grata casarse con un hombre de la edad y del humor del rey de España, sobre todo para ella, que tiene junto con la belleza toda la alegría que da la primera juventud y esperaba casarse con un joven príncipe, por el que siente inclinación, sí. N haberlo visto. No sé si el rey encontrará en ella toda la obediencia que desea, me encargó que la viera porque sabe que ella me quiere, y porque cree que yo tendré alguna influencia sobre su espíritu. Después iré a hacer una visita muy distinta, iré a regocijarme con la princesa, hermana del rey. Todo está concertado para su matrimonio con el señor de Saboya, que vendrá aquí dentro de poco tiempo. Jamás una persona de la edad de esa princesa ha tenido una alegría tan completa al casarse. La corte se va a ver más hermosa y grande de lo que ha estado nunca, y, a pesar de vuestra aflicción, será preciso que vengáis a ayudarnos a hacerles ver a los extranjeros que no tenemos mediocres bellezas. Después de estas palabras la delfina dejó a la señora de Clevis, y al día siguiente el casamiento de la princesa real fue sabido por todos. En los días siguientes, el rey y las reinas fueron a ver a la señora de Clevis. El señor de Nemours, que había esperado su regreso con extremada impaciencia, y que deseaba ardientemente poder hablarle sin testigos, esperó para ir a su casa la hora en que todos se hubieran marchado y en que probablemente no iría nadie más. Consiguió su propósito, llegando en el momento en que se retiraban las últimas visitas. La princesa estaba reclinada en un canapé, hacía calor y la presencia del señor de Nemours acabó por darle un sonrojo que no disminuía su belleza. Se sentó frente a ella, con ese temor y esa timidez que dan las verdaderas pasiones. Permaneció algún rato sin poder hablar, la señora de Clevis no estaba menos cohibida, de manera que permanecieron callados largo rato. Por último, el señor de Nemours tomó la palabra y la expresó sus condolencias por su aflicción. La señora de Clevis, muy deseosa de proseguir la conversación sobre este tema, habló durante un rato bastante largo de la pérdida que había sufrido. Y por fin dijo que, cuando el tiempo hubiera disminuido la violencia del dolor, siempre le quedaría una impresión tan fuerte que su humor cambiaría. Las grandes aflicciones y las pasiones violentas, replicó el señor de Nemours, causan grandes cambios en los espíritus, y, por lo que hace a mí, no me reconozco desde que volví de Flandes. Muchas personas han notado este cambio, y hasta la delfina me hablaba de eso ayer. Es cierto que lo he notado, replicó la señora de Clevis, y creo haberle oído decir algo al respecto. No me desagrada, señora, que ella lo haya notado, replicó el señor de Nemours, pero desearía que no fuese ella sola quien lo notara. Hay personas a quienes uno no se atreve a darles muestras de la pasión que se siente por ellas sino por medio de las cosas que no les interesan, y, no atreviéndonos a hacerles ver que las amamos, quisiéramos que al menos notaran que no queremos ser amados de nadie. Quisiéramos que supieran que no hay belleza, en cualquier rango que pueda hallarse, que no miremos con indiferencia, y que no hay corona que quisiéramos comprar al precio de no verlas más. Las mujeres, prosiguió, juzgan generalmente la pasión que sentimos por ellas de acuerdo con el empeño que ponemos en agradarlas y en buscarlas, pero eso es cosa fácil, bastando con que sean un poco agradables. Lo difícil es no abandonarse al placer de seguirlas, es evitarlas, por temor de dejar traslucir al público y a ellas mismas los sentimientos que nos inspiran. Lo que más demuestra un verdadero afecto, es volverse enteramente opuesto a lo que se era, y no tener ambición ni placeres después de no haber pensado toda la vida en otras cosas. La señora de Clevis comprendía perfectamente la parte que le correspondía en aquellas palabras. Le parecía que debía responderlas y no consentirlas. Le parecía también que no debía entenderlas, ni demostrar que las tomaba para sí, creía que debía hablar y que no debía decir nada. El discurso del señor de Nemours le agradaba y la ofendía casi igualmente. Veía en él todo lo que le había hecho pensar la delfina, encontraba en él algo de galante y de respetuoso, pero también algo de atrevido y de demasiado inteligible. La inclinación que sentía por aquel príncipe le causaba una turbación que no podía dominar. Las palabras más obscuras de un hombre que agrada causan más agitación que las declaraciones abiertas de un hombre que no gusta. Permanecía, pues, callada y el señor de Nemours se hubiera dado cuenta de su silencio, del que quizás no hubiera sacado un mal presagio, si la llegada del señor de Clevis no hubiera puesto término a la conversación y a su visita. Este príncipe iba a darle a su mujer noticias de Sancerre.
pero ella tenía poca curiosidad por conocer la continuación de aquella aventura. Estaba tan preocupada por lo que acababa de pasar, que apenas podía disimular la distracción de su espíritu. Cuando estuvo en libertad de meditar, se dio clara cuenta de que se había engañado al pensar que ya solo sentía indiferencia por el señor de Nemours. Lo que le había dicho habíale causado toda la impresión que él podía desear, persuadiéndola por completo de su pasión. Los actos de aquel príncipe estaban demasiado de acuerdo con sus palabras para que le quedara la menor duda a la princesa. Ya no pudo abrigar más la esperanza de no amarlo, y pensó solamente en no darle ninguna muestra de ello. Era una empresa difícil, de la que ya conocía los trabajos. Sabía que el único medio de triunfar era evitar la presencia del príncipe, y, como su duelo le permitía vivir más retirada que de costumbre, se sirvió de este pretexto para no ir a los sitios donde pudiera verle. La dominaba una tristeza profunda, la muerte de su madre parecía ser la causa, y nadie le atribuía otra. El señor de Nemours estaba desesperado de casi no verla más. Y, sabiendo que no la encontraría en ninguna reunión ni en ninguna de las diversiones de la corte, no podía resolverse a concurrir a ellas, fingió una gran pasión por la caza, y salía al campo los mismos días en que las reinas celebraban reuniones. Una ligera enfermedad le sirvió largo tiempo de pretexto para eludir el ir a los sitios donde sabía bien que la señora de Clevis no estaría. El señor de Clevis estuvo también enfermo por esa misma época. La señora de Clevis no salió de su alcoba mientras duró la dolencia. Pero, cuando estuvo mejor, recibió visitas, y entre otras la del señor de Nemours, que, con el pretexto de que aquel aún estaba débil, pasaba allí la mayor parte del día. La princesa resolvió no permanecer más en la alcoba de su marido. Sin embargo, no pudo retirarse las primeras veces que Nemours concurrió, hacía demasiado tiempo que no le veía para resolverse a privarse de su compañía. El príncipe halló el medio de decirle, valiéndose de frases que parecían naturales, pero que ella, porque se relacionaba con lo que antes le dijera, sin embargo, entendía, que salía a cazar para soñar, y que no iba a las reuniones porque ella no concurría. Por último, puso por obra la resolución que había tomado de retirarse de la sala de su marido cuando Nemours estuviera en ella, lo hizo sin embargo con extremada violencia. El príncipe vio que ella lo oía y esto lo afectó sensiblemente. El señor de Clevis no reparó en un principio en la conducta de su mujer, pero por último se dio cuenta de que ella no quería estar en su cuarto cuando había gente. Él le habló de esto, y ella le respondió que no le parecía que estuviese bien que se encontrara todas las tardes con los hombres más jóvenes de la corte, que le suplicaba que consintiera en que hiciera una vida más retirada que de costumbre. Que la virtud y la presencia de su madre autorizaban muchas cosas que una mujer de su edad no podía consentir. El señor de Clevis, que era siempre muy bondadoso y complaciente con su mujer, no lo fue esta vez, y le dijo que no quería absolutamente que cambiara de conducta. La señora de Clevis estuvo a punto de decirle que corría el rumor de que el señor de Nemours estaba enamorado de ella, pero no tuvo el valor de nombrarlo. Sintió también vergüenza de decirle alguna mentira y disimularle la verdad a un hombre que tenía tan buena opinión de ella. Algunos días después, estaba en las habitaciones de la reina, a la hora del círculo, se habló de horóscopos y predicciones. Las opiniones estaban divididas sobre el crédito que se les debía dar. La reina les prestaba mucha fe. Sostuvo que, después de tantas cosas como habían sido predichas y que se había visto acontecer, no se podía dudar de que alguna certidumbre había en esa ciencia. Otros sostenían que, entre el número infinito de predicciones, las pocas que resultaban ciertas eran solo efecto de la casualidad. Yo tuve en un tiempo, dijo el rey, mucha curiosidad sobre el porvenir, pero se me dijeron tantas cosas falsas y tan pocas verosímiles, que me convencí de que no se puede saber nada exacto. Hace años vino aquí un hombre de gran reputación en astrología. Todo el mundo fue a verlo. Yo fui como los demás, pero sin decirle quién era, y llevé conmigo a los señores de Guisa y de Scars, los hice pasar primero. El astrólogo, sin embargo, se dirigió primero a mí, como si me hubiera juzgado el señor de los otros dos, quizás me reconociera. Sin embargo, me dijo una cosa desacertada, si es que, en efecto, me conoció. Me predijo que sería muerto en duelo. Le dijo enseguida al señor de Guisa que sería muerto por la espalda,
y a Descartes que un caballo le partiría la cabeza de una cos. El señor de Guisa casi se ofendió con la predicción como si lo hubiera acusado de que iba a huir. Descartes no quedó satisfecho de decírsele que iba a concluir en un accidente tan desgraciado. En fin, los tres nos retiramos muy descontentos de casa del astrólogo. No sé lo que les sucederá al señor de Guisa y a Descartes, pero no me parece creíble que yo muera en un duelo. Acabamos de hacer la paz el rey de España y yo, y aunque no la hubiésemos hecho, dudo de que nos batiéramos, y de que yo le desafiase, como el rey mi padre desafió a Carlos V. Después que el rey contó la desgracia que el astrólogo le había predicho, los que habían sostenido la astrología la abandonaron y convinieron en que no debía dársele crédito. En cuanto a mí, dijo en voz alta el señor de Nemours, soy el hombre que menos fe puede tenerle. Y volviéndose hacia la señora de Clevis, junto a quien estaba, me han predicho, le dijo en voz baja, que sería feliz con las bondades de la persona por quien tuviera la más violenta y respetuosa pasión. Ya podéis ver, señora, si puedo creer en las predicciones. La delfina, que creyó por lo que el señor de Nemours había dicho en voz alta, que lo que decía Quedo era alguna falsa predicción que le habían hecho, le preguntó al príncipe qué era lo que le decía a la señora de Clevis. Si hubiera tenido menos presencia de espíritu, lo hubiera desconcertado aquella pregunta, pero, tomando la palabra, sin vacilar, dijo, le decía, señora, respondió, que me predijeron que sería elevado a tan alta fortuna, que no me hubiera ni atrevido a pretenderla. Si no os han hecho más que esa predicción, replicó la delfina sonriendo, y pensando en el asunto de Inglaterra, no os aconsejo que desacreditéis a la astrología, pues quizás tengáis razones para sostenerla. La señora de Clevis comprendió muy bien lo que quería decir la delfina. Pero comprendió también que la felicidad a que se refería el señor de Nemours no era ser rey de Inglaterra. Como hacía ya bastante tiempo de la muerte de su madre, era necesario que comenzara a aparecer en sociedad y a concurrir a la corte, como tenía costumbre. Veía al señor de Nemours en casa de la delfina, lo veía de visita al señor de Clevis, a quien iba a ver a menudo con otras personas de calidad de su edad, a fin de no hacerse notar, pero ya no lo veía sin una turbación que él advertía fácilmente. Por más que tratara de evitar sus miradas y de hablarle menos que a los otros, se le escapaban impulsos incontenibles, que le hacían comprender al príncipe que no le era indiferente. Un hombre menos penetrante que él quizás no lo hubiera notado. Pero Nemours ya había sido amado tantas veces que le era difícil no conocer cuando era amado. Se daba cuenta de que el caballero de Guisa era su rival, y este príncipe comprendía que el señor de Nemours lo era el suyo. Él era el único caballero de la corte que hubiera puesto en claro esta verdad, su interés lo había hecho más clarividente que los demás. El conocimiento que tenían de sus sentimientos les daban recíprocamente una acritud que se les notaba en todo, pero sin estallar, sin embargo, en disputas. Pero en todo estaban en disidencia. Siempre se afiliaban en distinto bando en las corridas de sortija, en los combates con vallas, en todos los entretenimientos preferidos del rey, y su rivalidad era tan grande que no la podían ocultar. El asunto de Inglaterra volvía con frecuencia al espíritu de la señora de Clevis. Le parecía que el señor de Nemours no resistiría a los consejos del rey y a las instancias de Layeroyes. Veía con disgusto que éste no estaba aún de regreso, y lo esperaba con impaciencia. Si hubiera seguido sus impulsos, habríase informado con frecuencia de la marcha de aquella negociación, pero el sentimiento que le causaba aquella curiosidad la obligaba a ocultarla, y solo pedía datos sobre el ingenio, la belleza y el carácter de la reina de Inglaterra. Llevaron a palacio un retrato de ella, que le pareció más bello de lo que hubiera deseado, y no pudo dejar de decir que Isabel debía estar en él mejorada. No pienso como vos, repuso la delfina. Esta princesa tiene reputación de ser muy bella, de poseer un talento muy superior al común, y sé muy bien que siempre se me la ha indicado como un modelo. Debe ser simpática si se parece a Ana Bolena, su madre. Jamás tuvo una mujer tanto encanto y tanta seducción en su persona y en su carácter. He oído decir que su rostro tiene algo de vivo y de singular y que no tiene ningún parecido con las otras bellezas inglesas. Me parece también, dijo la señora de Clevis, que se ha dicho que nació en Francia. Los que lo han creído así se han equivocado, respondió la delfina, y voy a contaros su historia, en 2 palabras, era de una buena casa de Inglaterra.
Enrique VIII había estado enamorado de su hermana y de su madre, y hasta se ha sospechado que fuera su hija. Vivió aquí con la hermana de Enrique VII, que casó con el rey Luis XII. Esta princesa, que era joven y galante, abandonó con mucho pesar la corte de Francia, después de la muerte de su marido, pero Ana Bolena, que tenía las mismas inclinaciones que su señora, no se resignó a partir. El finado rey estaba enamorado de ella, y Ana quedó como doncella de honor de la reina Claudia. Esta reina murió, la señora Margarita, hermana del rey, duquesa de Alençon, y después reina de Navarra, de la que habéis leído los cuentos, la tomó consigo, y junto a esa princesa fue iniciada en la nueva religión. Volvió después a Inglaterra y fue el encanto de todos. Tenía los modales de Francia que gustan en todas las naciones, cantaba bien, bailaba admirablemente. Se la hizo doncella de la reina Catalina de Aragón, y Enrique VIII se enamoró perdidamente de ella. El cardenal de Wolsey, su favorito y su primer ministro, había pretendido el pontificado, y descontento con el emperador, que no había sostenido aquella pretensión, resolvió vengarse y unir al rey su señor con Francia. Convenció a Enrique VIII que su casamiento con la tía del emperador era nulo, y le aconsejó se casara con la duquesa de Alençon, cuyo marido acababa de morir. Ana Bolena, que era ambiciosa, miró aquel divorcio como un camino que podía conducirla al trono. Comenzó a darle al rey de Inglaterra nociones de la religión de Lutero, e incitó al finado rey a que favoreciera en Roma el divorcio de Enrique, con la esperanza de que se realizaría el casamiento con la duquesa de Alençon. El cardenal Wolsey se hizo diputar a Francia con otros pretextos para tratar ese negocio, pero su señor no pudo resolverse ni a que se hiciera la proposición y mandó una orden de Calais de que no se hablara de ese matrimonio. Al volver de Francia, el cardenal Wolsey fue recibido con honores análogos a los que se tributaban al mismo rey, jamás favorito alguno llevó a tal grado el orgullo y la vanidad. Concertó una entrevista entre los dos reyes, que se celebró en Boulogne. Francisco y dio la mano a Enrique VIII, que no lo quería recibir, se trataron sucesivamente con una magnificencia extraordinaria, se regalaron trajes iguales a los que habían mandado hacer para ellos mismos. Me acuerdo de haber oído decir que el finado rey le envió al rey de Inglaterra era de raso carmesí, entorchado con triángulos de perlas y diamantes, y el jubón de terciopelo blanco, bordado de oro. Después de haber estado algunos días en Boulogne, fueron a Calais. Ana Bolena estaba alojada con Enrique VIII, llevando el tren de una reina, y Francisco I le hizo los mismos presentes y le rindió los mismos honores que si lo fuera. En fin, después de una pasión de 9 años, Enrique casó con ella sin esperar la anulación de su primer matrimonio, que pedía a Roma hacía mucho tiempo. El Papa pronunció fulminaciones contra él con precipitación. Y Enrique se irritó de tal modo que se declaró jefe de la religión, y arrastró a toda Inglaterra en el desgraciado cambio en que la veis. Ana Bolena no gozó mucho tiempo de san grandeza. Porque, cuando la creía más asegurada por la muerte de Catalina de Aragón, un día que asistía con toda la corte a una corrida de sortija que daba el vizconde de Rochefort, su hermano, el rey tuvo tal acceso de celos, que abandonó bruscamente el espectáculo, se marchó a Londres, y dejó orden de Ars. Tar a la reina, al vizconde de Rochefort y a varios otros que creía amantes o confidentes de aquella princesa. Aunque aquellos celos parecieron cosa nacida en aquel momento, hacía ya tiempo que se los había hecho nacer la vizcondesa de Rochefort, quien no pudiendo sufrir la vinculación estrecha de su marido con la reina, se la hizo ver al rey como una amistad criminal, de modo que aquel príncipe, que por aparte estaba enamorado de Juana Seymour, no pensó más que en deshacerse de Ana Bolena. En menos de 3 semanas hizo procesar a la reina y a su hermano, les hizo cortar la cabeza, y casó con Juana Seymour. Después tuvo varias mujeres que repudió o hizo morir, entre otras Catalina Hobart, de quien era confidente la condesa de Rochefort, a quien cortaron la cabeza junto con la de aquella. Así fue castigada por los crímenes que había imputado a Ana Bolena, y Enrique VIII murió habiéndose vuelto de una obesidad prodigiosa. Todas las damas que estaban presentes durante el relato de la Delfina, le agradecieron que las hubiera informado tan minuciosamente sobre la corte de Inglaterra, y entre ellas la señora de Clevis, que no pudo dejar de hacerle algunas otras preguntas sobre la reina Isabel.
La reina Delfina mandaba hacer pequeños retratos de todas las hermosas damas de la corte para mandarlos a la reina, su madre. El día en que debían concluir el de la señora de Clevis, la Delfina fue a pasar la tarde a casa de esta. El señor de Nemours no faltó, no dejaba escapar una ocasión de ver a la señora de Clevis, pero sin dar a entender que las buscaba. Estaba tan bella aquel día, que se hubiera enamorado de ella si ya no lo hubiese estado. No se atrevía, sin embargo, a tener los ojos fijos en la señora de Clevis mientras la retrataban, temeroso de que se le notara el placer que tenía en mirarla. La Delfina le pidió al señor de Clevis un pequeño retrato que tenía de su mujer para compararlo con el que estaban acabando. Todos ponderaron el uno y el otro, y la señora de Clevis le ordenó al pintor que arreglara un detalle del tocado del que acababan de llevar. El pintor, obedeciéndola, sacó el retrato de la caja en que estaba y, después de haber trabajado en él, lo dejó sobre la mesa. Hacía tiempo que el señor de Nemours deseaba tener el retrato de la señora de Clevis. Cuando vio el que pertenecía al marido de esta, no pudo resistir al deseo de sustraerlo a un hombre que creía tiernamente amado, y pensó que, siendo tantas las personas reunidas, no se lo sospecharía con preferencia a él. La Delfina estaba sentada en el canapé, y le hablaba en voz baja a la señora de Clevis, que estaba de pie frente a ella. La señora de Clevis vio, por una cortina que estaba a medio correr, al señor de Nemours, de espaldas, ante la mesa que estaba junto al canapé, tomando furtivamente algo que había sobre dicha mesa. No le costó trabajo adivinar que era su retrato, y se turbó de tal modo, que la Delfina notó que no la escuchaba y le preguntó en voz alta qué estaba mirando. El señor de Nemours se volvió al oír aquellas palabras. Se encontró con los ojos de la señora de Clevis que estaban aún fijos en él, y le pareció que era imposible que no hubiese visto lo que acababa de hacer. La señora de Clevis no estaba poco cohibida, la razón exigía que reclamara su retrato. Pero pedirlo públicamente era dar a conocer a todos los sentimientos que aquel príncipe tenía por ella, y, reclamarlo en privado, era casi alentarlo a que le hablase de su pasión. Por último creyó más conveniente dejárselo, y se alegró de poder hacerle un favor sin que él mismo supiera que se lo había acordado. El señor de Nemours, que notó su confusión y que adivinaba la causa, se acercó a ella y le dijo en voz baja: «Si habéis visto lo que me he atrevido a hacer, tened la bondad, señora, de dejarme creer que lo ignoráis, no me atrevo a pediros nada más». Y dichas estas palabras se retiró sin esperar la respuesta. La Delfina salió para dar un paseo, seguida de todas las damas. El señor de Nemours fue a encerrarse en su casa, no pudiendo contener en público la alegría de poseer un retrato de la señora de Clevis. Sentía todo lo que la pasión pueda hacer sentir de más agradable, amaba a la persona más bella de la corte, se hacía amar de ella a pesar suyo, y veía en todos sus actos esa especie de turbación y timidez que causa el amor en la inocencia de la primera juventud. Por la noche se buscó aquel retrato con ahínco. Como la caja estaba allí no se sospechó que hubiera sido robado, y se creyó que había caído por casualidad. El señor de Clevis estaba afligido por aquella pérdida, y, cuando se convenció de que era inútil seguir buscando, dijo a su mujer, pero en tono de broma, que tenía sin duda algún enamorado oculto a quien ella había dado su retrato, o él lo había hurtado, porque otro que no fuera un amante no se hubiera limitado a llevarse el retrato sin la caja. Estas palabras, aunque dichas riendo, hicieron gran impresión en el espíritu de la señora de Clevis, le dieron remordimiento, pensó en la violencia de la inclinación que la arrastraba hacia el señor de Nemours. Le pareció que ya no era dueña de sus palabras y de su expresión, pensó que Ligneroyes había regresado, que ya no temía más el asunto de Inglaterra, que ya no tenía sospechas de la Delfina, que, en fin, ya no había nada que pudiera defenderla, y que solo en la fuga había seguridad para ella. Pero, como no era dueña de alejarse, se encontraba en un extremo fatal y pronta a caer en lo que le parecía la mayor de las desgracias, que era dejarle conocer al señor de Nemours la inclinación que sentía por él. Recordaba todo lo que la señora Deschartres le había recomendado al morir, y el consejo que le había dado de tomar cualquier resolución, por difícil que pudiera ser, antes que embarcarse en una galantería. Lo que el señor de Clevis le había dicho sobre la sinceridad, refiriéndose a la señora de Tournon, le volvió a la memoria, creyó que debía confesarle la inclinación que tenía por el señor de Nemours. Este pensamiento la preocupó largo rato,
después se sorprendió de haberlo tenido. Le pareció una locura y volvió a caer en la indecisión de no saber qué partido adoptar. La paz estaba firmada. La princesa Isabel se había resuelto, aunque con grande repugnancia, a obedecer al rey su padre. El duque de Alba había sido delegado a casarse con ella en nombre del rey católico, y pronto debía llegar. Se esperaba al duque de Saboya, que venía a casarse con la princesa hermana del rey, y cuyas bodas se debían celebrar al mismo tiempo. El rey solo pensaba en hacer que esas bodas fueran célebres por medio de diversiones en que pudiera hacer lucir la destreza y la magnificencia de su corte. Se propuso todo lo más grande que podía hacerse, como bailes y comedias. Pero el rey encontró esas diversiones muy vulgares, y quiso otras de mayor brillo. Resolvió hacer un torneo en que los extranjeros serían recibidos, y en que el pueblo sería espectador. Todas las jóvenes y los jóvenes señores recibieron con alegría el proyecto del rey y sobre todo el duque de Ferrara, el señor de Guisa y el señor de Nemours, que sobrepujaban a todos los otros en esta clase de ejercicios. El rey los escogió para que fueran, junto con él, los 4 mantenedores del torneo. Se hizo publicar por todo el reino, que en la ciudad de París estaba abierto un concurso para el 15 de junio, por su majestad muy cristiana, y por los príncipes Alfonso de Este, duque de Ferrara, Francisco de Lorena, duque de Guisa, Santiago de Saboya y el duque de Nemours, que se mantendría Kentracht. A todo el que se presentara, comenzando el primer combate a caballo en liza, por dobles piezas, 4 botes de lanza, y 1 para las damas, el segundo combate a espada, 1 contra 1 o 2 contra 2, a voluntad de los mariscales de campo. El tercer combate a pie, 3 golpes de pica y 6 golpes de espada, los mantenedores proporcionarían las lanzas, espadas o picas a elección de los concurrentes, y que si, al correr, se hería al caballo, sería descalificado el combatiente que lo hiciera. Que había 4 mariscales de campo para dar las órdenes, y que a los competidores que más lucharan y mejor se condujeran se les daría un premio cuyo valor establecería la discreción de los jueces. Que todos los concurrentes, tanto franceses como extranjeros, estarían obligados a ir a tocar uno de los escudos colgados al pie del estrado, en el extremo de la liza, o a varios, según su elección. Que allí encontrarían un heraldo de armas que los recibiría para enrolarlos según su rango y según los escudos que hubieran tocado, que los concurrentes estarían obligados a hacer tener por un gentilhombre su escudo con sus armas, para colgar en el estrado 3 días antes del comienzo del torneo. Que de otro modo no serían recibidos sin el permiso de los mantenedores. Se hizo construir una gran liza próxima a la Bastilla, que empezaba en el castillo de Tourneles, atravesaba la calle San Antonio e iba a terminar en las caballerizas reales. A ambos lados había palcos y anfiteatros, que formaban galerías abiertas de muy bonito aspecto y que podían contener un número crecidísimo de personas. Todos los príncipes y señores no se ocuparon más que del hacer ordenar todo lo que les hacía falta para aparecer con brillo, y en mezclar en sus armas y divisas algo galante que tuviera relación con las personas a quienes amaban. Pocos días antes de la llegada del duque de Alba, el rey jugó una partida de pelota con el señor de Nemours, el caballero de Guisa y el vidamo de Chartres. Las reinas fueron a verlos jugar, seguidas de todas las damas, y, entre otras, la señora de Clevis. Terminado el partido, y en el momento que salían de la cancha de pelota, Chastelart se acercó a la reina Delfina, y le dijo que la casualidad acababa de poner en sus manos una carta de amores que se le había caído del bolsillo al señor de Nemours. La Delfina, que siempre tenía curiosidad por saber las cosas de aquel príncipe, le dijo a Chastelart que se la diera, tomó la esquela y siguió tras la reina, su suegra, que se iba con el rey a ver trabajar en la liza. Al poco rato de estar reunidos, el rey hizo llevar los caballos que acababan de llegar. Aunque no estuvieran adiestrados, los quiso montar, o hizo que los distribuyeran a todos los que lo habían seguido. Al rey y al señor de Nemours les tocaron los más fogosos y tuvieron que hacer poderosos esfuerzos para no dar con sus cuerpos en tierra. El señor de Nemours, por temor de lastimar al rey, se apartó bruscamente y dio con el caballo un golpe tan violento contra un poste del picadero que lo hizo vacilar. Se acudió a él, creyéndole gravemente herido. La señora de Clevis le creyó más herido aún que los demás. El interés que se tomó le causó una aprensión y un susto que no pensó en ocultar,
se aproximó a él junto con las reinas, y su rostro estaba tan demudado que un hombre menos interesado que el caballero de Guisa lo hubiera notado. Así es que lo observó fácilmente, y puso mucha más atención en el estado en que se hallaba la señora de Clevis que en el del señor de Nemours. El golpe que este príncipe se había dado le causó tal aturdimiento, que permaneció algún rato con la cabeza inclinada entre los que lo sostenían. Cuando la irguió, fijó sus ojos en la señora de Clevis, notó en su rostro la piedad que sentía por él, y la miró con tal expresión que ella pudo apreciar hasta qué punto estaba emocionado. Enseguida dio gracias a las reinas por las bondades que le demostraban, y se excusó del estado en que estaba delante de ellas. El rey le ordenó que fuera a descansar. La señora de Clevis, después de haberse repuesto del susto que había recibido, reparó enseguida en las muestras de interés que había dado. El caballero de Guisa, no le dejó largo rato la esperanza de que nadie las hubiera notado. Le dio la mano para conducirla fuera de la liza. Yo soy más digno de lástima que el señor de Nemours, señora, le dijo, perdonadme si me aparto del profundo respeto que tengo siempre por vos, y si os manifiesto el vivo dolor por lo que acabo de ver, es la primera vez que me atrevo a hablaros, y será también la última. La muerte, o por lo menos un alejamiento eterno, me apartarán de un sitio en que no puedo seguir viviendo, porque acabo de perder el triste consuelo de creer que todos los que se atreven a miraros, son tan desgraciados como yo. La señora de Clevis no respondió más que algunas palabras mal hilvanadas, como si no hubiese comprendido lo que significaban las del caballero de Guisa. En otro tiempo se hubiera ofendido de que le hablara de los sentimientos que ella le inspiraba. Pero en aquel momento solo sintió la aflicción de ver que había notado los que ella tenía por el señor de Nemours. El caballero de Guisa quedó tan convencido y tan penetrado de dolor que, desde ese día, tomó la resolución de no pensar jamás en ser amado por la señora de Clevis. Pero, para abandonar aquella empresa que le había parecido tan difícil y tan gloriosa, necesitaba alguna otra cuya grandeza pudiera distraerlo. Se le puso en la mente tomar a Rodas, cosa en que ya había pensado alguna vez, y, cuando la muerte le quitó de la tierra en la flor de la juventud y en el momento en que había adquirido la fama de uno de los más grandes príncipes de su siglo, el único pesar que demostró al dejar la vida fue no haber podido llevar a cabo tan bella resolución, cuyo éxito creía infalible por todas las medidas que había tomado. Al salir de la liza, la señora de Clevis fue a las habitaciones de la reina, muy preocupada con lo que le había pasado. El señor de Nemours se presentó poco después, magníficamente ataviado y como si no sintiera rastros del accidente. Hasta parecía más alegre que de costumbre, y la alegría de lo que creía haber visto le daba una expresión que aumentaba aún su seducción. Todos quedaron sorprendidos al verle entrar, y no hubo nadie que no se interesara por su estado, excepto la señora de Clevis, que permaneció junto a la chimenea, aparentando no verlo. El rey salió del gabinete en que estaba, y al verlo entre las damas, lo llamó para hablarle de su aventura. El señor de Nemours pasó junto a la señora de Clevis y le dijo muy quedo: he recibido hoy muestras de vuestra piedad, señora, pero no son esas de las que soy más digno. La señora de Clevis sospechaba que el príncipe se había dado cuenta de sus sentimientos hacia él, y sus palabras la convencieron de que no se había equivocado. Fue para ella un gran dolor ver que ya no era dueña de ocultarlos y de haberlos dejado traslucir ante el caballero de Guisa. También deploraba mucho que éste los conociera, pero este dolor no era tan completo, y no estaba exento de cierta dulzura. La reina Delfina, que tenía la más viva impaciencia por saber lo que decía la carta que Chastelart le había dado, se aproximó a la señora de Clevis. «Id a leer esta carta», le dijo, «está dirigida al señor de Nemours, y, según todas las apariencias, es de la querida por la que ha abandonado a todas las demás. Si no la podéis leer ahora, guardadla. Venidme a ver esta noche en el momento de acostarme, para devolvérmela y para decirme si conocéis la letra». La Delfina se separó de la señora de Clevis después de decirle estas palabras, y la dejó tan sorprendida y tan desconcertada, que estuvo un rato inmóvil. La impaciencia y la turbación que la dominaban no le permitieron permanecer en las salas de la reina, y se marchó a su casa aunque no era la hora en que tenía costumbre de retirarse. Guardaba la carta en la mano trémula. Sus pensamientos eran tan confusos, que no acertaba a discernir ninguno y la embargaba un dolor desconocido que había experimentado. Enseguida que estuvo en su gabinete,
Abrió la carta, que decía así: os he amado demasiado para poder dejaros creer que el cambio que notáis en mí sea un resultado de mi ligereza. Quiero haceros saber que la causa es vuestra infidelidad. Os sorprenderá mucho que os hable de vuestra infidelidad. Me la habíais ocultado tan hábilmente, y yo puse tanto empeño en ocultaros que la conocía, que tenéis razón de sorprenderos al saber que yo no la ignoro. Me sorprende a mí misma haber podido no demostrároslo. Jamás ha habido dolor igual al mío. Creía que teníais por mí una pasión violenta. No os ocultaba la que sentía por vos, y en el tiempo en que os la demostraba por completo, supe que me engañabais, que amabais a otra, y que, según todas las apariencias, me sacrificabais a esa nueva amante. Lo supe el día de la corrida de Sortija, por esa causa es que no asistí. Fingí estar enferma para ocultar el desorden de mi espíritu, pero lo estuve de veras porque mi cuerpo no pudo soportar tan violenta agitación. Cuando comencé a sentirme mejor, fingí estar aún muy mal, a fin de tener un pretexto para no veros ni escribiros. Quise disponer de tiempo para pensar cómo debía proceder para con vos, tomé y abandoné 20 veces las mismas resoluciones, pero, por último, os juzgué indigno de contemplar mi dolor, y resolví no dejároslo advertir. Quise herir vuestro orgullo, haciéndoos creer que mi pasión se iba debilitando por sí sola. Creí disminuir de ese modo el poco sacrificio que le hacíais, no quise que tuvierais el placer de notar cuánto os amaba para que os juzgarais más atrayente. Resolví escribiros cartas tibias y lánguidas, para convencer a aquella a quien las dabais que había cesado de amaros. No quise que tuviera el placer de saber que triunfaba de mí, ni aumentar su triunfo con mi desesperación y mis reproches. Pensé que no os castigaría lo bastante rompiendo con vos, y que no os daría más que un leve dolor al cesar de amaros cuando vos ya no me amabais. Me pareció que era preciso que me amarais para sentir el mal de no ser más amado, que yo sentía tan cruelmente. Creí que si algo podía despertar los sentimientos que habíais tenido por mí, era haceros creer que los míos habían cambiado, pero haciéndooslo ver fingiendo que lo ocultaba, y como si no hubiese tenido el valor de confesároslo. Adopté esta resolución. Pero qué difícil me fue tomarla y qué imposible de ejecutar me pareció al volver a veros. 100 veces estuve a punto de estallar en reproches y lágrimas. El estado de salud en que todavía me encontraba me sirvió para disimularos mi turbación y mi pena. Me sostuvo enseguida el placer de disimular para con vos, como vos disimulabais conmigo. Sin embargo, tenía que hacer una violencia tan grande para deciros y para escribiros que os amaba, que visteis enseguida que mi objeto era haceros creer que mis sentimientos habían cambiado. Aquello os ofendió y os quejasteis. Traté de tranquilizaros, pero fue de manera tan forzada, que os acabasteis de persuadir de que ya no os amaba. En fin, hice todo lo que me había propuesto hacer. La extravagancia de vuestro corazón os hizo volver a mí a medida que veíais que yo me apartaba de vos. He gozado de todo el placer que puede dar la venganza. Me pareció que me amabais más que nunca, y os hice creer que ya no os quería. Tuve razón para pensar que habíais abandonado por completo a aquella por quien me abandonasteis. Tengo también motivos para creer que no le hablasteis jamás de mí. Pero vuestra vuelta y vuestra discreción no han podido reparar vuestra ligereza, vuestro corazón ha sido repartido entre otra mujer y yo. Me habéis engañado y eso me quita el placer de ser amada por vos como creía merecerlo. Y para hacerme persistir en esta resolución de no volver a veros nunca y que tanto os ha sorprendido. La señora de Clevis leyó aquella carta y la releyó varias veces, pero sin saber lo que leía. Veía solamente que el señor de Nemours no la amaba como ella creía, y que amaba a otras a quienes engañaba como a ella. Qué cuadro y qué impresión para una persona de su carácter, que tenía una pasión tan violenta, que acababa de dar indicios de ella a un hombre a quien juzgaba indigno de tal cosa, y a otro a quien maltrataba por amor de aquel. Jamás su aflicción fue tan punzante y viva. Le parecía que lo que constituía la actitud de aquella aflicción era lo que había acontecido aquel día, y que, si el señor de Nemours no hubiera tenido motivos para creer que ella lo amaba, no la hubiera preocupado que amara a otra. Pero se engañaba a sí misma, y aquel mal que le parecía tan insoportable eran los celos con todos los horrores que pueden acompañarlos. Veía por aquella carta que el señor de Nemours mantenía unos amores desde hacía tiempo. Reconocía que la que había escrito la carta tenía ingenio y talento.
Le parecía digna de ser amada, le encontraba más valor del que tenía ella misma, y le envidiaba la energía que había tenido para ocultarle sus sentimientos al señor de Nemours. Veía, por el final de la carta, que aquella persona se creía amada. Pensaba que la discreción que el príncipe le había demostrado, y que tanto la había impresionado, no era quizás más que el efecto de la pasión que tenía por aquella otra persona a quien temía desagradar. En fin, pensaba todo lo que podía aumentar su aflicción y su desesperación. ¿Qué exámenes no hizo de sí misma? ¿Qué reflexiones sobre los consejos que su madre le había dado? ¿Cómo se arrepintió de no haberse empecinado en retirarse de la frecuentación del mundo, a pesar del señor de Clevis, o de no haber seguido el pensamiento que tuvo de confesarle la inclinación que sentía por el señor de Nemours? Le parecía que hubiera hecho mejor en revelársela a su marido, cuya bondad conocía, y que hubiera tenido interés en ocultarla, en vez de dejársela advertir a un hombre indigno de ella, y que no pensaba en amarla más que por un sentimiento de orgullo y de vanidad. En fin, le pareció que todos los males que le podían acontecer y todas las contrariedades a que podía llegar eran menos graves que haberle dejado ver al señor de Nemours que lo amaba, y venir a saber que él amaba a otra. Lo único que la consolaba era pensar que, al menos, después de lo que había descubierto, no tenía nada que temer de sí misma, y que curaría por completo de la inclinación que sentía por aquel príncipe. No se acordó de la orden que la Delfina le había dado de ir a verla por la noche. Se acostó y fingió estar enferma, de modo que cuando el señor de Clevis volvió de palacio, se le dijo que la princesa estaba durmiendo. Pero ella estaba bien ajena a la tranquilidad que conduce al sueño. Pasó la noche sin hacer otra cosa más que afligirse y releer la carta que tenía en las manos. La señora de Clevis no era la única persona a quien aquella carta turbaba el reposo. El vidamo Deschartres, que era quien la había perdido y no el señor de Nemours, estaba extremadamente inquieto. Había pasado toda la velada en casa del señor de Guisa, que había dado una gran comida al duque de Ferrara, su cuñado, y a toda la juventud de la corte. La casualidad quiso que, durante la cena, se hablara de lindas cartas. El vidame Deschartres dijo que tenía en su poder la más bella que se hubiera escrito. Se le instó para que la hiciera conocer, no quiso acceder. El señor de Nemours sostuvo que la carta no existía y que el vidame había hablado por vanidad. El vidamo le contestó que ponía a su discreción en un aprieto. Que, sin embargo, no mostraría la carta, pero que leería algunos trozos de ella y haría ver que pocos hombres las habían recibido parecidas. Dicho esto, buscó la carta y no la encontró, la buscó inútilmente. Se pusieron a darle bromas, pero pareció tan inquieto, que no le hablaron más de aquello. Se retiró más temprano que los demás y se marchó con impaciencia a su casa para ver si había dejado allí la carta que le faltaba. Estaba buscándola aún cuando un primer camarero de la reina se presentó para decirle que la vizcondesa de Ussy había creído necesario advertirlo con urgencia que habían dicho en el círculo de la reina que se le había caído una carta galante del bolsillo mientras que estaba en la cancha de pelota. Que había contado gran parte de lo que decía la carta, que la reina había demostrado mucha curiosidad por verla, que le había mandado a uno de sus gentiles hombres, pero que éste había respondido que la había dejado en manos de Chastelart. El primer camarero dijo además muchas otras cosas al vidamo Deschartres que acabaron de darle una gran turbación. Salió al instante para ir a casa de un gentilhombre que era íntimo amigo de Chastelart. Lo hizo levantar, aunque la hora fuera avanzada, para ir a reclamar aquella carta, sin decir quién la pedía y la había perdido. Chastelart, que pensaba que era del señor de Nemours, y que creía que este príncipe estaba enamorado de la Delfina, no dudó que fuera él quien la hacía pedir. Respondió con maligna alegría que había dejado la carta en manos de la reina Delfina. El gentilhombre fue a darle esta respuesta al vidamo Deschartres, esto aumentó aún más las inquietudes que ya tenía. Después de haber estado largo rato irresoluto sobre lo que debía hacer, le pareció que solamente el señor de Nemours podía sacarlo del mal paso en que se encontraba. Se fue a verlo a su casa, y entró en su alcoba en el momento en que comenzaba a amanecer. El príncipe dormía con un sueño tranquilo, lo que había notado el día anterior en la señora de Clevis no le había dado más que ideas agradables. Se sorprendió mucho al verse despertar por el vidamo Deschartres, y le preguntó si era para vengarse de lo que le había dicho en la cena, que iba a turbar su reposo.
El vidamo le demostró con la expresión de su rostro que no tenía nada de alegre el motivo que lo llevaba. Vengo a confiaros el asunto más grave de mi vida, le dijo. Sé muy bien que no me exigiréis explicaciones, puesto que vengo a pediros ayuda, pero sé también que hubiera perdido algo de vuestra estima si os hubiera contado todo lo que voy a deciros sin que la necesidad me obligara. He extraviado la carta de que hablaba anoche, tengo el mayor interés en que nadie sepa que me está dirigida. Muchos la vieron en la cancha de pelota donde la perdí ayer, vos os encontrabais también allí, y os pido la gracia de que digáis que fuisteis vos quien la perdió. Es preciso que creáis que no tengo una amante, respondió el señor de Nemours sonriendo, para que me hagáis semejante proposición, y para que os imaginéis que no haya nadie con quien pueda reñir haciendo creer que recibo semejantes cartas. Os lo ruego, dijo el vidamo, escuchadme seriamente. Si tenéis una amante, como no lo dudo, aunque no sepa quién es, os será fácil justificaros, y yo os proporcionaré para ello medios infalibles. Aun cuando no os justificarais para con ella, solo os costaría eso estar peleado con ella pocas horas. Pero yo, con esta aventura, deshonro a una persona que me ha amado apasionadamente, y que es una de las mujeres más estimables del mundo, y, por otra parte, me atraigo un odio implacable que me costará mi fortuna y quizás algo más. No puedo entender todo lo que me decís, respondió el señor de Nemours, pero me hacéis entrever que los rumores que han corrido respecto del interés que tiene por vos una gran princesa no son enteramente falsos. No lo son, replicó el vidamo de Chartres, y quisiera Dios que no lo fuesen. No me encontraría en el atolladero en que estoy. Pero es preciso que os cuente todo lo ocurrido para que veáis todo lo que tengo que temer. Desde que estoy en la corte, la reina me ha tratado con mucha distinción y amabilidad, y hasta tuve derecho para pensar que yo le agradaba. Sin embargo, no había nada de eso, y yo no había pensado en tener otros sentimientos para ella que los del respeto. Yo estaba muy enamorado de la señora de Temines, fácil es darse cuenta que se debe amarla mucho cuando se es amado por ella, y yo lo era. Hace 2 años que estando la corte en Nebleau, me encontré 2 o 3 veces en conversación con la reina a horas en que había muy pocas personas. Me pareció que mi modo de pensar la agradaba y que encontraba bien todo lo que yo decía. Un día, entre otros, hablamos de la confianza. Yo dije que no había nadie en quien la tuviese completa, que siempre se arrepentía uno de tenerla, y que sabía muchas cosas de las que no había hablado nunca. La reina me dijo que eso aumentaba la estimación que me tenía. Que no había encontrado a nadie en Francia, capaz de guardar un secreto, y que eso era lo que más le molestaba, porque le quitaba el placer de tener con quien confiarse, que era una cosa necesaria en la vida tener alguien con quien poder hablar, y sobre todo para las personas de su rango. Los días siguientes volvió varias veces sobre el mismo tema, y hasta me contó varias cosas bastante curiosas que estaban pasando. En fin, me pareció que deseaba estar segura de mi discreción, y confiarme sus secretos. Este pensamiento hizo que le fuera más adicto. Aquella distinción me halagó y la agasajó con más asiduidad que antes. Una tarde que el rey y todas las damas habían ido a pasear a caballo al bosque, porque se había encontrado algo indispuesta, me quedé junto a ella. Bajó al borde del estanque y dejó la mano de sus escuderos para caminar con más libertad. Después que hubo dado algunas vueltas, se me aproximó y me dio orden de que la siguiera. Quiero hablaros, me dijo, y vais a ver por lo que voy a deciros que soy amiga vuestra. Se detuvo después de decir estas palabras y luego, mirándome fijamente, agregó, estáis enamorado, y quizás porque no os confiáis a nadie creéis que vuestro amor es ignorado, pero es conocido, y hasta de las personas interesadas. Se os observa. Se saben los sitios en que os veis con vuestra amante, y se tiene el propósito de sorprenderos. Yo sé quién es ella, no os lo pregunto y quiero solo libraros de las desgracias en que vais a caer. Ya veis qué lazo me tendía la reina, y qué difícil era no caer en él. Quería saber si yo estaba enamorado, y, al no preguntarme de quién lo estaba, no expresándome más que el deseo de servirme, me quitaba la sospecha de que me hablase por curiosidad o con otro fin. Sin embargo, a pesar de todas esas apariencias, puse en claro la verdad. Yo estaba enamorado de la señora de Temines, pero, aunque ella me amara, no era tan feliz como para tener sitios particulares en que verla y donde pudiera temer ser sorprendido,
y de este modo me di cuenta de que esa no podía ser la dama de que hablaba la reina. Yo tenía relaciones galantes con otra mujer menos bella y menos severa que la señora de Temines, y no era imposible que hubiesen descubierto el sitio en que la veía, pero, como ésta me interesaba poco, podía ponerme a salvo de toda suerte de peligros, cesando de verla. De modo que resolví no decir nada a la reina y asegurarle, por el contrario, que hacía mucho tiempo que había abandonado el deseo de hacerme amar de las mujeres de las que podía esperar el serlo, porque las encontraba a casi todas indignas de merecer el afecto de un hombre honesto, y que no había a más que algo que estaba muy por encima de ellas que pudiera incitarme. No me respondéis sinceramente, replicó la reina, me consta lo contrario de lo que decís. La manera de que os hablo tiene que obligaros a no ocultarme nada. Quiero que seáis uno de mis amigos, prosiguió, pero no quiero, al concederos ese puesto, ignorar cuáles son vuestras vinculaciones. Ved si queréis conquistar mi amistad al precio de hacérmelas conocer, os concedo 2 días para que lo penséis. Pero después de ese plazo pensad en lo que vais a decirme y acordaos que si más adelante me doy cuenta de que me habéis engañado, no os lo perdonaré jamás. La reina se apartó de mí después de decirme estas palabras, sin esperar respuesta. Podéis imaginaros lo preocupado que quedé con lo que acababa de decirme. Los 2 días que me había dado para pensar en aquello, no me parecieron plazo bastante para determinarme. Yo me daba cuenta que quería saber si estaba enamorado, y que deseaba que no lo estuviese. Veía las consecuencias de la resolución que iba a tomar. Mi vanidad no se halagaba poco con tener una relación particular con una reina, y con una reina cuya persona es todavía extremadamente agradable. Por otra parte, amaba a la señora de Temines. Y aunque le hiciese una especie de infidelidad con aquella otra mujer de que os he hablado, no podía resolverme a romper con ella. Veía también el peligro a que me exponía engañando a la reina, y cuán difícil era poder engañarla. No pude resolverme a rechazar lo que la fortuna me ofrecía, y me expuse a las consecuencias de lo que mi mala conducta podía atraerme. Rompí con la mujer aquella cuya relación podía descubrirse, y esperé poder ocultar la que tenía con la señora de Temines. Al cabo de los 2 días que la reina me había concedido, al entrar en la estancia en que todas las damas estaban reunidas, me dijo en voz alta, con una gravedad que me sorprendió, os habéis ocupado de aquel asunto de que os encargué y sabéis la verdad al respecto. Sí, señora, y es tal cual la dije a vuestra majestad. Venid esta noche a la hora en que escribo, y acabaré de daros mis órdenes. Hice una profunda reverencia sin responder palabra, y no dejé de presentarme a la hora que me había fijado. La encontré en la galería acompañada de su secretario y de algunas de sus damas. Cuando me vio, se dirigió hacia mí y me llevó al otro extremo de la galería. Y bien me dijo, es después de haberlo pensado bien que no tenéis nada que decirme, y la manera como procedo con vos no merece que me habléis sinceramente. Es porque os hablo sinceramente, señora, que no tengo nada que deciros. Y juro a vuestra majestad, con todo el respeto que le debo, que no tengo relaciones con ninguna dama de la corte. Quiero creerlo, me dijo la reina, porque lo deseo, y lo deseo porque quiero que me estéis completamente dedicado y no lo podríais estar si estuvieseis enamorado. No es posible fiarse de los que lo están, no es posible contar con su secreto. Están demasiado distraídos y demasiado compartidos, y sus queridas constituyen para ellos una primera ocupación que no se aviene con la manera como quiero que estéis vinculado conmigo. Acordaos, pues, de que es basada en la palabra que me dais de que no tenéis ningún compromiso, que os escojo para depositar en vos toda mi confianza. Acordaos de que quiero contar con la vuestra por entero, que quiero que no tengáis ni amiga ni amigo sino aquellos que me sean agradables, y que abandonéis todo cuidado que no sea el de agradarme. No quiero que desatendáis vuestra fortuna, yo me preocuparé de ella más que vos mismo, y, haga lo que hiciera por vos, me daré por bien recompensada si sois para conmigo tal como lo espero. Os elijo para confiaros todas mis penas y para que me ayudéis a mitigarlas. Podéis creer que no son leves. Soporto en apariencia sin mucho pesar las relaciones del rey con la duquesa de Valentinois, pero me es insoportable. Maneja al rey, lo engaña, me desprecia, cuantos me rodean le pertenecen. La reina, mi madre, orgullosa con su belleza y con el crédito de sus tíos,
No me tiene consideración alguna. El conde Estebel de Montmorency es dueño del rey y del reino, me odia y me ha dado pruebas de su odio que no puedo olvidar. El mariscal de Saint-André es un joven favorito audaz que no se conduce conmigo mejor que los demás. El detalle de mis desgracias os dará lástima. Hasta aquí no me he atrevido a confiar en nadie, me fío en vos, haced que no me arrepienta de ello y sed mi único consuelo. Los ojos de la reina se enrojecieron al decir estas palabras, pensé arrojarme a sus pies, tanto me impresionó la bondad que me demostraba. Desde ese día tuvo en mí entera confianza, no hizo nada sin consultármelo, y mantengo con ella una relación que todavía dura. Fin de la segunda parte.